En los Evangelios encontramos un relato acerca de Jesús y un hombre ciego, bueno, de hecho hay varios hombres ciegos y varios relatos sobre ciegos y Jesús. En este caso, en Marcos 10, oímos que hay un ciego que grita y pide ayuda, clama a Jesús, le dice, ayúdame. Y la gente dice, calla, calla, no molestes. El maestro va para cosas más grandes que un pobre ciego tirado por ahí. Pero entonces Jesús se detiene y dice, llamad al ciego, por favor. Y dice así en el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y las personas que estaban allí llamaron al ciego diciéndole, y estas son las tres palabras clave, podríamos decir, de la predicación de hoy. Ten confianza, es importante esta. Levántate, también es muy importante. Y la tercera, y la básica, te llama. Jesús, Dios, te está llamando. Estuve pensando en cómo titular la presentación de hoy y no sabía si titularla Levántate o titularla Dios nos llama, o para hacerlo más potente tal vez, llamados de Dios, como la gente que es tocada por el viento, pues nosotros somos llamados o llamadas por Dios. Pero la idea es esta, todo cristiano, y si no lo has pensado nunca, también todo no cristiano, toda persona sobre esta tierra es llamada por Dios. Y las palabras que nos dicen las personas que más o menos conocen a Jesús es, ten confianza, vale la pena confiar en Él, levántate, te llama. Y nosotros hacemos esto muchas veces, ¿no? Nos acercamos a Dios, queremos seguirle y nos levantamos y vamos allí, Dios nos promete muchísimas cosas. Pero ¿cómo es nuestra vida? Tenemos muy clara nuestra esperanza, ¿verdad? Sabemos que Dios ama tanto al mundo que da a su Hijo unigénito para que muera por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos una promesa muy clara también de los labios de Jesús que dice, voy a preparar lugar para vosotros, no para los 12, sino para los millones y millones y millones de personas que iban a creer en Jesús en el futuro. Pero ¿cómo es la vida de una persona que tiene la eternidad resuelta? ¿Cómo es nuestra vida como cristianas y como cristianos? ¿Somos diferentes? ¿Sentimos el dolor? ¿Enfermamos? ¿Somos ricos? ¿Somos pobres? La respuesta creo que es, somos igual que los demás, pero tenemos esta esperanza, esta seguridad, que cuando allá se pase lista en la eternidad, nosotros estaremos y viviremos para siempre con nuestro Señor. Pero no solo esto, Jesús antes de largarse dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Y mi pregunta es, ¿cómo es la vida de una persona que todos los días tiene la compañía de Jesús? Me ha parecido bien intentar ver cómo funciona la relación de las personas con la vida de las personas en este mundo, después de tener un llamado claro de Dios, como es todo cristiano. Los cristianos hemos sido llamados por Dios y hemos respondido. Las personas que no son cristianas todavía no han respondido, pero pueden hacerlo. Vamos a ver, pues, al principio. Me gusta Génesis porque es el principio de muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar con Abraham. ¿Cómo es la vida de Abraham después de que Dios le llama? Dice así, Génesis 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo
a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Imaginémonos la conversación de Abraham con su familia. Familia, nos vamos. La familia debería decir, ¿dónde vamos? Y él debería decir, pues no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Al menos pon el GPS o algo para que sepamos dónde vamos. Y él, pero ¿cómo voy a poner el GPS si no sé el destino cuál es? Entonces dicen, ¿pero qué está pasando aquí? Dice, Dios me ha hablado hoy y me ha dicho cosas maravillosas sobre mí, sobre vosotros, sobre mi descendencia. Dios me ha dicho, vete de donde estás. Si ahora puede ser más o menos complicado emigrar, en aquella época la cosa era mucho más difícil. El mundo no estaba globalizado y dejar toda tu tierra para ir a otro lugar era una decisión muy seria y además no sabes dónde vas. Pero él sabía una cosa. Él sabía que aquel que le había prometido estas cosas, Dios mismo, era una persona de quien él se podía fiar. Y dice, pues cogió sus cosas y se fue. Dios le había prometido una tierra, una nación grande, un nombre, una bendición que se rebosaría, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo había dicho. Y uno se imagina, esto es el capítulo 12 de Génesis, pues que el capítulo 13 de Génesis es que Abraham llega a la tierra prometida, se establece allí y empieza la gran bendición para todo el mundo, ¿verdad? Esta era la promesa de Dios. Vete de esta tierra, yo te llevo a otra tierra mejor que esta, y allí voy a bendecirte a ti, a tu familia, a tu descendencia y al mundo entero a través de ti. Dices, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Qué maravilloso es todo esto. Pero el capítulo 13 de Génesis no habla de cómo Abraham llega a la tierra prometida, ni el 14, ni el 15, ni el 16, ni ni Apocalipsis. ¿Qué ha pasado? Podemos preguntar, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Cómo se cumple esto? Es una pregunta que parece absurda, pero creo que es necesario que nosotros como personas entendamos cómo funcionan los planes de Dios. Abraham no sabía dónde iba. Muchas veces nosotros sí que tenemos claro el plan de Dios. Dios quiere que yo haga no sé qué. Pero en este caso, Abraham no sabía dónde iba. Nosotros tenemos que ser capaces de entender cómo funcionan los planes de Dios para nosotros. Yo he aprendido a través de las Escrituras a ver que muchas veces Dios tiene un plan y lo cumplen diferentes personas una detrás de la otra. O sea que no hay una persona que cumpla todo el plan entero de Dios, ¿verdad? Moisés lleva al pueblo hasta la tierra prometida, pero no entra, otros entran. David hace una gran obra, pero no construye el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Dios tiene sus planes y nosotros tenemos que entender por qué en el capítulo 13 de Génesis Abraham no está ya sentado en una mansión en la tierra prometida por Dios. Dice en Hebreos que vivió con su hijo y sus nietos en la tierra prometida, como en unas tiendas, como si fueran extranjeros, como si estuvieran nómadas de viaje por ahí. Qué fuerte, ¿verdad? Dios le ha prometido una tierra maravillosa,
él la ve y llega allí y tiene que esperar que Dios actúe. Pero la cosa no acaba aquí. Como os decía antes, ¿no? En Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sorprendente o no? Dios te dice, déjalo todo, vamos a conquistar el mundo. Y pasan 50 años y todavía no has conquistado nada. Pero Dios tiene sus planes. Y entonces Abraham se hizo mayor, tuvo hijos, tuvo Isaac, ¿no? Como hijo, en quien estaba prometida la bendición de Dios. Después de Isaac tuvo muchos hijos, pero tuvo también a Jacob y a Esaú. Y en Jacob, o sea, Israel, Dios dice, voy a bendecir esta línea. Y estaban en la tierra. Pero ¿qué pasa en Génesis 46? Fijaos, han pasado ya 34 capítulos de la Biblia y Abraham todavía no está construyendo su casa maravillosa, su palacio en la tierra prometida. Salió Israel, dice en Génesis 46:1, Israel es Jacob, ¿no? Con todo lo que tenía, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Qué fuerte, ¿no? Abraham lo deja todo para ir a una tierra prometida, viven allí de nómadas, y llega un momento en que Dios dice, nos vamos. ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Cuántas veces no entendemos los planes de Dios en nuestra vida? Esto le pasó a los israelitas cuando vino Jesús. Esperaban que al día siguiente fueran liberados de la esclavitud de los romanos y Israel fuera un país próspero y libre, pero estos no eran los planes de Dios, aunque esto que Dios prometió a Abraham sucederá. Entonces, curiosamente, Dios ha decidido que este pueblo, que tenía que vivir maravillosamente en esta tierra prometida, abandonara la tierra prometida para ir a Egipto. Sabemos cómo les fue en Egipto, ¿no? En Egipto, Dios había preparado todas las cosas siempre por sus planes a través de la maldad de los hermanos de José. Dios utiliza la maldad de los hermanos de José para que José llegue a ser el segundo más grande de Egipto. Y así, cuando hay un hambre terrible en toda la tierra y llega todo el pueblo de Israel a Egipto, ese pueblo tiene un lugar especial en el mundo donde vivir, saciarse y servir a su Dios. Y esto durante años y años. Pero José se muere y uno se pregunta, ¿dónde está la promesa hecha a Abraham? ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos, a la luz de lo que nos está pasando en nuestras vidas, cuestionamos, ¿dónde está esa promesa de Dios para mi vida? Llega un momento en que el pueblo de Israel, aquel que tenía que bendecir a todas las naciones, está sujeto a la tiranía de unos maltratadores, Egipto, y llega un momento en que no puede más y clama a su Dios. El clamor, pues, de los hijos de Dios, Éxodo 3:9, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Dios, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, dice Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Otra persona llamada por Dios directamente, Moisés, te voy a llevar a Egipto y vas a liberar a mi pueblo
de la esclavitud de Egipto. Capítulo 3 de Éxodo, y te imaginas que el capítulo 4 de nuevo es el pueblo de Israel saliendo victorioso del pueblo de Egipto. ¿Pero pasa esto? No, ¿verdad? Tantas veces nos imaginamos cosas en nuestra vida y no pasan esas cosas, pasan otras. ¿Qué pasó? Hubo un grande... Primero el pueblo de Israel no aceptaba a Moisés. Después Faraón se creía muy fuerte y que podía sujetarlos y que no se iban a largar, etcétera, etcétera. Y Dios decide trabajar. Dios decide, en primer lugar, trabajar con Moisés. Moisés ha dicho, ¿quién soy yo? Yo, Señor, no te habrás equivocado de otro Moisés que se llama como yo, ¿verdad? ¿Quién soy yo para sacar a tu pueblo de Egipto, por favor? Que soy tartamudo, que no me conocen, que no me quieren, que me he tenido que estar 40 años fuera porque querían matarme el faraón y porque mi pueblo no me respetaba. Habían dicho, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto por juez entre nosotros? Dios, toda la historia de los diálogos con Faraón, de las pestes y todas las cosas, las pruebas que Dios envió a Egipto y todo esto, todas estas cosas tan largas y a veces tan terribles, eran necesarias, para que Moisés entendiera que realmente él iba a hacer esto en las manos de Dios. Era necesario también que el pueblo de Israel entendiera que Dios había puesto a Moisés por su líder. Era necesario dar un testimonio también a Faraón y a todo Egipto. Y así es como Dios trabaja con las personas. Nosotros somos muy impacientes. Es obvio que Dios podía haber hecho caer un sueño terrible de 3 días sobre todos los habitantes de Egipto y que solo quedaran despiertos los israelitas y hubieran podido salir todos. Pero allí necesitaban una formación, necesitaban volver a Dios, estaban como muy lejos, habían clamado, Dios, no podemos más. Pero hacía tiempo que casi no sabían quién era. El mismo Moisés, escogido de Dios, duda de la capacidad de Dios para escoger a un líder. Dios, con todas estas pruebas, trabaja, forma a Moisés, educa al pueblo y da un testimonio y a Egipto y al faraón y una reivindicación para el pueblo de Israel. Y entonces salen corriendo al final, después de muchas historias que no vamos a repasar. ¿Cuántas veces se nos abre el mar delante nuestro y estamos eufóricos? ¿Ves cómo Dios sí que quiere que haga esto? Bueno, Dios también lo quería hace 40 años cuando tenías dudas. Si Moisés, si Abraham, si toda esa gente tenía dudas, no las vamos a tener nosotros. Pero Dios trabaja incluso con esto, trabaja con nuestras dudas. Cuando ve que dudamos, nos da situaciones que nos forman para fortalecer nuestra fe. Entonces se abre el mar, sale todo el pueblo, los niños, las niñas, los animales. Además los egipcios les habían regalado de todo, oro y plata, todo lo que tenían para que se largaran ya. Pero Faraón no había aprendido la lección y entonces manda a los ejércitos para cogerlos. Y entonces Dios obra otro milagro maravilloso, cierra el mar y todos los que perseguían desaparecen. Y entonces de nuevo pensamos, ahora sí, están en el desierto se puede cruzar yo creo que en cuestión de semanas. El pueblo, bueno, siendo un pueblo de miles de personas, seguramente un poco más, en unas semanas podían llegar a la tierra prometida y se acabó finalmente, somos felices, Señor. 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por lo mismo. Cuando cada situación que tenemos en nuestra vida, ya sea buena o sea mala o sea neutra o sea lo que sea, tiene que servirnos para acercarnos más a los brazos de Dios, para entender quiénes somos nosotros, cómo somos nosotros
y cuán grande es nuestro Dios. 40 años por el desierto y al final llegan a la tierra prometida. Maravilloso. Sorpresa. Hay que conquistarla. Dios te la da, pero hay que conquistarla. Y así la historia de Israel hasta nuestros tiempos. Dios tiene unas promesas que todavía no se han cumplido, para que se tienen que cumplir en Abraham y se cumplirán, pero los planes y los pensamientos de Dios son tan enormes, tan maravillosos, que nosotros somos incapaces de entenderlos en su plenitud cuando nos toca a nosotros reír, disfrutar, llorar, toque lo que toque. Todas estas cosas, como dice la palabra, a los que a Dios aman, siempre ayudan para el bien. Y he querido buscar este ejemplo del pueblo de Israel, que en millones de ocasiones pensaron que las cosas no iban bien, y en realidad todo estaba yendo de acuerdo con los planes de amor de Dios. Y la consecuencia, la conclusión, quiero decir, a la que puede llegar toda cristiana y todo cristiano es esta: ten confianza. Abraham sabía que el que había prometido cumpliría. Nosotros sabemos que el que ha prometido cuidarnos cumplirá. Ten confianza. No estamos aquí para que vayan pasando los años y seamos ricos y no tengamos problemas, y si tenemos problemas es porque nos falla la fe. Nada de todo esto, no tiene nada que ver. Dios tiene unos planes universales en los cuales nosotros tenemos el privilegio, de formar parte. Levántate. Tampoco vamos a estar todo el día postrados sin hacer nada. Si no tuviéramos que hacer nada en esta tierra, solo pensar en nosotros, ya podríamos, en el momento en que crees, te mueres y te vas al cielo, ya está. Pero Dios nos ha dejado aquí para algo. Levántate, dice Jesús, o dicen los emisarios de Jesús, levántate. Pero lo importante es, ten confianza. No podemos levantarnos por nuestro propio mérito, no podemos levantarnos porque somos tan santos que no necesitamos nada. Solo podemos levantarnos realmente si tenemos confianza. ¿Confianza en qué? Y aquí lo más maravilloso, te llama. Si yo soy una persona como Dios manda, cuando llamo a alguien entiendo que esta persona puede venir, ¿verdad? Si no puede venir, la voy a buscar. Yo no puedo decirle a alguien que no puede andar, levántate y ven a visitarme. ¿Qué haces? ¿Te burlas de mí? Ten confianza, levántate. ¿Por qué? Porque Él, Dios mismo hecho hombre, es el que te llama. ¿Qué nos pasará en nuestra vida? Nos puede pasar de todo. Maravilloso y terrible, sí. A veces pasan cosas que realmente no entendemos, pero si miramos la historia del pueblo de Israel, también veremos allí muchas cosas que ellos no deberían entender, y que a la luz de los planes de Dios y de los siglos sí que tienen sentido. Lo único que nos queda a nosotros es, ten confianza, porque el que llama sí que vale la pena ser escuchado. Ten confianza, levántate, te llama. Que Dios os bendiga.